Ok, entonces vamos a ver esta parte de lo que es Bueno, entonces como ahí apreciamos lo siguiente, lo que vamos a ver en primer lugar es electrostática, ¿no? Bueno, electrostática compone lo que nosotros conocemos como definir los conceptos, 4 conceptos importantes que describen la electrostática. ¿Qué cosa es una fuerza eléctrica? ¿Qué es campo eléctrico? ¿Qué es potencial eléctrico? ¿Y qué es capacidad eléctrica? Son los 4 parámetros que describen el comportamiento de los cuerpos cargados eléctricamente, ¿no?, en reposo o en equilibrio, ¿no?, o cómo almacenamos, ¿no?, un cuerpo en un determinado material. Entonces, en eso consiste la electrostática. Definir 4 parámetros, definir esos 4 conceptos y sus aplicaciones, ¿no? Fuerza, campo, potencial y capacidad. Bueno, vayamos entonces. En primer lugar, vamos a ver estos 2 conceptos, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Bueno, la fuerza eléctrica es la interacción entre 2 partículas cargadas, ¿no es cierto? 2 partículas cargadas, ¿ya?, que en un instante se atrae, luego se rechaza, ¿no? Ahí en el péndulo lo vemos, se atrae y se rechaza, se atrae y se rechaza. ¿Por qué? En primer lugar, se atraen porque polarizan las cargas, entonces uno lo pone positivo y otro negativo, que ya lo vamos a ver, las clases de cargas que existente, ¿no? Y una vez cargados, entonces al estar interactuados, se unen y se unen con la misma carga, ¿no es cierto? Se unen y comparten la misma carga y se vuelven a cargar con la misma carga y luego se rechazan. Ese es el comportamiento de que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, de que se acercan y se alejan. Bueno, eso vamos a estudiar, esos conceptos que describen ese comportamiento de los cuerpos, ¿no? Ahora también vamos a ver, vamos a ver como hemos visto también en la Tierra, ¿no?, que alrededor de la Tierra existe un campo que nosotros le denominamos campo gravitatorio, porque todo cuerpo que tiene masa tiene esa propiedad de atraer a los cuerpos. Eso lo hemos definido ya en lo que hemos estudiado, gravitación, ¿no es cierto?, gravitación universal. Bueno, aquí también sucede lo mismo, ¿no? Un cuerpo, ¿no?, está cargado negativamente, entonces alrededor se va a formar también un campo, ¿no? Alrededor se forma un campo, ¿no?, y nosotros le llamamos un campo eléctrico, ¿no? Alrededor de un cuerpo que está cargado, alrededor se forma un campo eléctrico. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver esta semana. Ok, entonces vayamos con los conceptos básicos. ¿Qué entendemos por carga eléctrica? Carga eléctrica, sabemos, en primer lugar, es una propiedad de la materia, ¿no es cierto? Dejó de ser una cantidad fundamental, ¿no? Dejó de ser una cantidad fundamental de la física, porque luego se descubre de que no es una cantidad, simplemente es una propiedad de la materia, ¿ya?, la carga eléctrica. Bueno, entonces decimos lo siguiente, entonces, ¿qué cosa es? Es una cantidad escalar que indica el número de electrones por exceso o por defectos en los átomos de un objeto material, ¿ya? Es la cantidad escalar, el número de electrones por exceso o defecto en los átomos de un objeto material, ¿ya? Entonces, eso se define así, ¿no?
Es la cantidad que indica el número de electrones por exceso o por defecto en los átomos de un objeto material. O sea, la función esencial es el electrón. ¿Por qué el electrón? Porque el electrón sabemos que es la partícula más pequeña, comprobada, ¿no es cierto? Comprobada en la naturaleza, ¿no? Que tiene peso, tiene carga eléctrica, ¿ya? Entonces es el electrón, es la partícula más pequeña que existe en la naturaleza, ¿no? Entonces sabemos que en la naturaleza existen variedad de materiales, ¿no es cierto? Que ahí lo tenemos, ¿no? Los elementos químicos. Entonces dentro de los elementos químicos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos. Entonces lo clasificamos mediante las masas, la cantidad de electrones que tiene cada elemento. ¿Sí? Entonces cada elemento tiene una gran cantidad de electrones, ¿no? ¿Y qué es electrón? Simplemente el electrón va a tener su masa y va a tener su carga, ¿no es cierto? Entonces, así se clasifican los elementos de la tabla. Entonces va aumentando los números de electrones y vamos cambiando diferentes clases de materiales existentes o elementos existentes en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces decimos, carga eléctrica. Entonces, es la cantidad de escalar que indica el número de electrones por exceso o defectos en los átomos de un objeto material. ¿Ok? Bien. Debido a la atracción y repulsión de los cuerpos, debido a la atracción y repulsión entre los cuerpos electrizados, comprobamos la existencia de dos cargas eléctricas que nosotros le vamos a denominar positivas y negativas. ¿Ya? Debido a ese comportamiento de atracción y repulsión, nosotros comprobamos, ¿no es cierto?, que esos cuerpos electrizados, ¿no? Los cuerpos electrizados pueden ser de dos tipos. Puede ser uno positivo, que nosotros le denominamos positivo y negativo. ¿Ok? Por ese comportamiento que tiene. ¿Ya? Ok, de atraerse y rechazarse, pues, ¿no? Por eso, de atracción y repulsión, por ese comportamiento que tienen esas cargas, ¿no? Esos cuerpos cargados, ¿no? Electrizados, ¿no es cierto? Entonces, comprobamos que sí, entonces va a existir ¿no? ¿Por qué se rechazan? ¿Por qué se atraen? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Entonces, comprobamos de que existen dos clases que nosotros le hemos denominado positivos y negativos. Ok. Entonces, aquí tenemos dos materiales, el vidrio y el caucho, se están atrayendo. Cada uno tiene la cualidad de atraer, ¿no? De atraer y perder, ¿no? Electrones. Entonces se comporta, ¿no es cierto?, mediante la atracción. En cambio que aquí tenemos dos que tienen la propiedad de perder electrones, esos dos materiales, ¿no es cierto? El material que es el vidrio. Entonces esos dos materiales que son el vidrio, que tiene la cualidad de perder electrones, entonces se rechazan porque se van a cargar con la misma carga. ¿Ya? De igual manera, el caucho tiene la propiedad de ganar electrones. Los dos tienen todo caucho tiene esta propiedad de ganar electrones. Entonces, como tiene esa propiedad, los dos se van a cargar con la misma carga. Entonces decimos que existe una repulsión. ¿Ya? Entonces, ese es el comportamiento que se tiene, ¿no? En la cual nosotros definimos, ¿no es cierto? ¿No? Lo definimos, ¿no? Ese comportamiento lo definimos que entonces va a existir, ¿qué cosa? Dos clases de cargas, positivas y negativas, que tienen la propiedad de atraerse y rechazarse. Ok. Fuerza eléctrica. Ya conocemos fuerza eléctrica, le agregamos, entonces decimos,
es la interacción de atracción y repulsión entre partículas con carga eléctrica, ¿ya? Entonces nosotros hemos visto fuerza mecánica, ¿no es cierto? Simplemente la interacción de dos cuerpos que tienen más masa, ¿no es cierto? Entonces, por acción y reacción van a tener, ¿no es cierto?, ese contacto de fuerza. ¿Sí? Bueno, aquí también es la interacción de atracción y repulsión entre las partículas con cargas eléctricas. Entonces, si las partículas tienen cargas de igual signo, la fuerza eléctrica entre ellas es de repulsión. Si las partículas tienen cargas de signo contrario, la fuerza entre ellas es de atracción. Entonces, uno es repulsión y otro atracción. Entonces, como vemos ahí, tenemos un cuerpo, la barra lo cargamos, está cargado negativamente, lo acercamos en un cuerpo neutro. Lo polariza, quiere decir, polariza que atrae las cargas. Entonces, atrae las cargas negativas, comparte después esa carga negativa que ha sido atraído por la barra, y luego el exceso de cargas negativas que tiene la barra hace ¿qué cosa? Que la esferita se cargue negativamente. ¿Ya? Se cargue completamente negativamente. Entonces, claro, si yo atraigo todo esto, las cargas negativas existentes en la esferita, ¿no?, se cargan con negativo. Más negativo la de la barra, se rechaza, ¿no? Pero primero se atrae. ¿Para qué? Para arrancarle las cargas, para compartir las cargas positivas. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Ley de la conservación de las cargas eléctricas. ¿A qué entendemos nosotros por ley de la conservación de las cargas eléctricas? Entendemos así: las cargas eléctricas no se quedan ni se destruyen, solo se transfieren de un objeto a otro. O sea que eso, ¿qué cosa quiere? Que están en la naturaleza. Las cargas eléctricas están en la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Ya? Las cargas eléctricas están en la naturaleza. Bueno, no se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo a otro. Porque nosotros hemos dicho que una carga eléctrica, ¿qué cosa es? Es la cantidad, ¿no es cierto? Es la cantidad de electrones que se gana o se pierde, ¿no es cierto?, en un determinado material. Y se carga tanto positivo como negativo. Bueno, entonces las cargas eléctricas de un sistema aislado permanece constante. O sea, la cantidad de cargas eléctricas cargadas, ¿no es cierto?, en un sistema va a permanecer constante. Nos dice, las cargas eléctricas en un sistema aislado permanece constante. La carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante. Por eso está en equilibrio, ¿sí? En equilibrio. Entonces, las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, solo se transfieren de un cuerpo a otro. Solamente se transfiere de un cuerpo a otro. Ok. Entonces decimos, la carga eléctrica total inicial debe ser igual a la carga eléctrica total final. ¿Ya? La carga eléctrica total inicial debe ser igual a la carga eléctrica total final. ¿Ya? Ok, la carga inicial debe ser igual que la carga final y debe ser constante. ¿Ya? Entonces, nosotros un sistema tiene un conjunto de cargas. Entonces, esa carga se puede desordenar, interactuar entre ellas, esas cargas, ¿ya? Desubicarse de sus lugares, de su lugar. Entonces, pero luego sumamos esas cargas, esa cantidad de cargas, vemos que va a ser igual, ¿no?, después. ¿Ya? Antes y después van a ser la misma cantidad de carga. ¿Ya?
Entonces, se dice las cargas eléctricas total inicial debe ser igual que las cargas eléctricas final, ¿ya? Dentro de un sistema. Un sistema tiene un conjunto de cargas. Esas cargas pueden reubicarse, moverse, como quiera, pero la suma debe ser igual, como inicialmente le hemos medido, debe ser igual que si después lo volvemos a medir, qué cantidad de carga existe en ese sistema. Ok. Entonces, eso es constante. Entonces, por eso decimos que la sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero. La sumatoria de todas las cargas eléctricas en el universo es igual a cero. Nosotros vivimos en un sistema de equilibrio, claro, el sistema de equilibrio eléctrico. En todo el sistema, técnicamente, en todo vivimos en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, entonces se presenta un fenómeno, se presentan los fenómenos. Entonces, lo que nosotros para hacer, ¿no? Conseguir algo, tecnológicamente hablando, queremos producir algo, ¿no es cierto? Lo que hacemos es simplemente desequilibrar el sistema para una función, para una aplicación, ¿ya? Pero en realidad nosotros vivimos en un sistema de equilibrio. Lo que sería si vivíamos, ¿no? Con rayos, ¿no? Se presenten rayos, se presenten diferentes aspectos, diferentes fenómenos eléctricos. No podríamos existir, ¿no? Deberíamos estar constantemente protegidos, cuidados, ¿no? No, nosotros vivimos en un estado de equilibrio. Lo que hacemos es simplemente desequilibrar el sistema, desequilibrar la naturaleza para diferentes objetivos, ¿ya? Natural, por la naturaleza misma a veces se desequilibra y se produce un fenómeno, ¿no? ¿No? Cualquier clase de fenómeno, tanto eléctrico, mecánico, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Ok. Entonces, por eso decimos que la sumatoria de carga positiva y negativa es igual a cero. Están equilibrados. ¿Ya? Todo el sistema está equilibrado. Lo que nosotros hacemos simplemente, a veces se desequilibra por la naturaleza misma y se produce un fenómeno, ¿no? Y para nosotros tener diferentes objetivos, desequilibramos el sistema, ¿ya? Un determinado sistema lo desequilibramos para que tenga una función específica. ¿Ok? Entonces, eso es la idea de lo que es una conservación de las cargas eléctricas. Simplemente que queda claro de que antes y después, ¿no es cierto?, va a existir las mismas cargas. Antes y después va a existir las mismas cargas. Otra característica importante, también podemos decir, ¿no?, que la ley de la conservación de la carga eléctrica se verifica en sistemas cerrados y aislados, donde no entran ni salen partículas cargadas, ¿sí? La ley de la conservación de la carga eléctrica se verifica en un sistema cerrado. Por ejemplo, ahí tenemos un conjunto de cargas, es lo que queremos decir, cerrado, ¿no es cierto? Se pueden desordenar, ustedes vean, se desordenan y se ordenan, ¿no es cierto? Pero la misma cantidad de cargas que ahí no se escapan, no se salen, ni entran. Siempre se conserva esa cantidad. Esa es la idea, ¿no? De que todo el sistema va a conservar las mismas cargas existentes. Se pueden desordenar, sí. Por ejemplo, nosotros podemos desordenar internamente esa carga para producir algún efecto o un fenómeno, ¿no?, o una aplicación. A ver, si hay preguntas. Parece que no lo hay. Entonces, simplemente respetamos al... A ver, admitir. Bueno, entonces seguimos entonces con la...
Bueno, esa es conservación, entonces no salen ni entran cargas, no entran ni salen cargas. Entonces es un sistema aislado, cerrado. Ok. Cuantización de la carga eléctrica, esto es muy importante. ¿Ya? ¿Qué entendemos por cuantización de la carga eléctrica? Es la magnitud de la carga eléctrica que adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero de magnitud de la carga eléctrica del electrón. Eso es. Entonces, ¿cómo le damos un valor a una carga eléctrica? Simplemente mediante un número entero de electrones. Por decir, la carga es igual a 50, su unidad que es el coulomb, por ejemplo, microcoulomb, ¿no? 50 microcoulomb. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que tiene un número de electrones, ¿ya? Un número entero de electrones, para que nos dé 50 microcoulomb. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que las cargas lo identificamos como un número entero de electrones. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. ¿Ya? En la naturaleza nos vamos a encontrar un cuarto, un medio, un 3/4 de electrón. Es 1, 2, 3 electrones. Entonces el electrón sabemos que tiene su masa y tiene su carga, ¿no es cierto? Entonces hemos ahí puesto su carga, ¿ya? La magnitud de la carga del electrón, que es 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Esa es la menor medida de carga eléctrica, como también su masa. Su masa de electrón es 9.1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. ¿Ya? Ese también es su masa, que no lo hemos puesto, pero es 9, 11 pone 9 por 10 elevado, ¿no es cierto?, a la menos 31 kilogramos. Menos 31. Menos 30, 10 elevado a la menos 31. ¿Ya? Bueno, N es el número de electrones, por exceso y por defectos. ¿Ya? Es el número de electrones por exceso o por defecto. ¿Ya? Entonces, en la carga lo identificamos así, ¿ya? Por el número de electrones. ¿Ya? Ok. Bueno, las unidades es un microcoulomb, un microcoulomb, un nanocoulomb, un picocoulomb, ¿no? Ahí están sus identificaciones, 10 elevado a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9. De esta forma nosotros identificamos las cargas, ¿no es cierto? Porque son pequeñísimas, pues, son pequeñísimas. Ok. Bueno, también, para que ustedes tengan una idea, también, por ejemplo, si nos preguntan, ¿cuál es el elemento más liviano que existe en la naturaleza? Nosotros conocemos nuestra tabla, ¿no es cierto? Y eso que quede claro para ustedes también. ¿Ya? Tenemos, ¿no? En una tabla química tenemos elementos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles de esos elementos existen en la naturaleza y cuáles no existen en la naturaleza? O a partir de dónde no existen en la naturaleza. Existen, sí, es cierto, porque es una cosa que existe en la naturaleza y una cosa que el hombre lo ha creado. ¿Ya? Entonces, el elemento más liviano que existe en la naturaleza es el hidrógeno, que quede claro. Es el hidrógeno. ¿Por qué es el hidrógeno? Porque tiene un electrón. ¿Cierto? Por eso está primero en la tabla. Después, ¿cuál es el elemento más pesado que existe en la naturaleza? Existe en la naturaleza. No nos vaya a ocurrir decir que es la última de la tabla, no. El elemento más pesado que existe en la naturaleza
es el uranio. ¿Cuántos electrones tiene? El uranio tiene 92 electrones. ¿Ya? Entonces es el elemento más pesado que existe en la naturaleza. Ahora, pero existen otros elementos que a partir de 93, 94 existen, ¿no es cierto? A partir de 93 existen estos elementos, pero no en la naturaleza. ¿Ya? El hombre lo ha creado. El hombre lo ha creado eso. ¿Ya? Ese elemento existe porque el hombre lo ha creado. Ok, que quede claro entonces, ¿ya? El elemento más liviano es el hidrógeno. El elemento más pesado es el uranio. ¿Ya? El resto, el hombre existe porque el hombre lo ha creado. Ok, entonces eso es cuantización de la carga eléctrica. Entonces vamos a ver las formas de electrización. Formas de electrización, ¿ya? Entonces, vamos a ver la clase de electrizar. ¿Qué cosa quiere decir electrización? Que los cuerpos están en equilibrio, ¿sí? Lo vamos a desequilibrar, pues, para cargarlo. Lo que hacemos es desequilibrar ese cuerpo para cargar, ¿no? Puede ser positiva o negativamente. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cargamos nosotros los cuerpos? ¿Cómo cargamos? Lo cargamos por 3 formas. La primera forma es por electrización por frotamiento. ¿Qué cosa hacemos? Simplemente frotamos. Por ejemplo, el más común tenemos, ¿no? Cuando nosotros con el peine nos frotamos la cabeza, ¿no? Nos peinamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿No? Entonces, las cargas, el cabello pierde los electrones, ¿ya? Y se carga positivamente. La barra, el peine, ¿no es cierto?, gana electrones, ¿no es cierto?, y se carga negativamente. Así de simple. El cabello pierde electrones, pierde cargas, ¿no? Pierde electrones y se carga positivamente. El peine gana electrones y se carga negativamente. ¿Ya? Entonces es el cabello con el peine. Ahora sí también tenemos, por ejemplo, un paño de seda. Entonces se carga negativamente el paño. El paño de seda se carga negativamente y el vidrio se carga positivamente. ¿Ya? Se carga positivamente. ¿Ya? Entonces, el objetivo es lo siguiente, ¿no? Si nosotros queremos electrizar, ¿no es cierto?, por esta forma, todo lo que hacemos es que los cuerpos quedan finalmente cargadas de igual magnitud, pero de signo contrario. ¿Ya? Quedan cargadas de igual magnitud, pero de signo contrario. Entonces, electrización por frotamiento, ¿no? ¿Ya? O por fricción también, se denomina así. ¿Ya? Entonces, la primera forma de electrización. Segunda forma, electrización por contacto. Electrización por contacto. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, la transferencia de cargas eléctricas de un cuerpo cargado o a otro eléctricamente neutro o con carga eléctrica, ¿eh? Cuando estos se ponen en contacto. Cuando ellos se ponen, vamos a poner ahora en contacto, simplemente. Entonces nosotros tenemos en primer lugar una esfera aislada eléctricamente neutra. ¿No es cierto? Le acercamos una barra cargada, ¿ok?, a ese cuerpo, lo polariza. ¿Qué cosa quiere decir? Que lo polariza, que en un sector lo pone positivo y en otro sector lo pone negativo, ¿no es cierto? Atrae la carga positiva y rechaza la carga negativa que lo pone al otro extremo. ¿Okay? Entonces, lo que hace la barra al acercarse, entonces, se acerca ahora a la esfera y se carga, ¿no es cierto? Se neutraliza entonces, ¿no es cierto? Entonces,
arrasa con las cargas positivas. ¿No? Se equilibra la carga positiva con las cargas negativas existentes en la barra. Entonces, llega un momento en la cual en la barra solamente queda esta cantidad de carga. Pero los dos han quedado con cargas completamente negativas, han quedado con cargas negativas, ¿no es cierto? Entonces decimos, ese es el objetivo, de conseguir que los cuerpos se carguen con la misma carga, ¿no es cierto? Entonces, lo retiramos y llegamos al resultado de que los dos cuerpos, tanto la esfera como la barra, se cargan negativamente. ¿Ok? Entonces dice, los cuerpos quedan finalmente con carga eléctrica del mismo signo, pero de diferente magnitud, excepto si los cuerpos son idealmente idénticos. ¿Ya? Los cuerpos quedan finalmente con carga eléctrica del mismo signo, pero de diferente magnitud. O sea, si inicialmente estaban con 8 cargas, ¿no es cierto? Positivas, negativas, ¿no? La barra estaba inicialmente con 8 cargas negativas, llega finalmente con cargas, con una diferente, ¿no es cierto? Con 4 cargas negativas. ¿No es cierto? Esa es la idea, más o menos, esa es la forma, ¿no? Por eso dice, son del mismo signo, pero de diferente magnitud. ¿Ya? Excepto que nosotros, por ejemplo, unamos 2 cargas, ¿no? Dos cuerpos idealmente idénticos, ¿no? Por ejemplo, 2 esferas, 2 barras, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Entonces, lo que nosotros debemos tener presente, ¿no es cierto? Comúnmente ustedes deben tener presente qué cosa, que cuando se electrizan por contacto, los dos cuerpos se cargan con el mismo signo, ¿ya? Por frotamiento se cargan con signos diferentes, con el mismo signo, ¿ya? Y diferentes magnitudes. Ok. Entonces, eso tenemos en conclusión, ese es el objetivo, que electricizar el cuerpo de esta forma para obtener que los cuerpos se carguen con la misma carga. O sea, con el mismo signo. Electrización por inducción. La redistribución de electrones en los átomos de un sistema de uno o más cuerpos conductores debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado inductor. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahí 2 esferas, ¿no es cierto? 2 esferas. Entonces nosotros lo vamos a acercar una barra cargada. Entonces, ¿qué hace la barra? Simplemente lo polariza la primera esfera, ¿no es cierto? Entonces atrae con las cargas positivas. Entonces, las otras cargas se rechazan, ¿no es cierto? Se ponen al otro extremo. En la primera esfera, mira, donde estoy llevando esto, aquí se pone. Luego, esta esfera carga, ¿no es cierto? Primero, en un instante lo carga, ¿no es cierto? Lo polariza. Entonces atrae las cargas positivas, quedando nuevamente en el otro extremo las cargas negativas. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? El objetivo es distorsionar las 2 esferas, ¿no es cierto? Que han estado inicialmente en equilibrio. Entonces, lo distorsionamos las cargas de esas 2 esferas. Luego, nos separamos de esas 2 esferas. Entonces, llegamos a la conclusión de que una esfera se ha cargado positivamente y la otra esfera ha quedado cargada negativamente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, al aislar el sistema,
este queda finalmente cargada eléctrica, con carga eléctrica positiva y negativa. ¿No? ¿Ok? Entonces, eso es la conclusión que debemos tener, presidente. Entonces, existen tres formas de electrizar, o sea, cargar un cuerpo. Entonces, por método de frotación, por frotamiento, ¿no es cierto? Los dos cuerpos se cargan con diferentes signos. Por contacto, los dos cuerpos se cargan con la misma carga, con el mismo signo. Y por inducción, los dos cuerpos se cargan con diferentes signos. ¿No? Entonces tenemos tres formas y la forma de que nosotros queremos electrizar a los cuerpos. Conductores y aisladores. Aquí nosotros denominamos conductores y aisladores. Esto nos va a servir, ¿no?, en todo el curso de electricidad, de reconocer qué cosas son los conductores y aisladores. ¿Ya? Entonces, la teoría atómica de la materia permite clasificar a los materiales según la capacidad para conducir corriente eléctrica. Según la capacidad para conducir corriente eléctrica. Entonces, los conductores de la electricidad tienen sus átomos con pocos electrones en la última capa. ¿Ya? Los cuales pueden desligarse fácilmente de ellos y quedar libres. ¿Ya? Y quedar libres para conducir corriente. Entonces, esa es la virtud de los conductores. Los aisladores, ¿qué cosas son? O dieléctricos. Tienen sus átomos como capas tienen sus átomos con capas completamente llenas de electrones, los cuales no pueden desligarse fácilmente, ¿no? Porque está bien, ¿no?, condensado, está ahí, ¿no?, fácilmente de los átomos para conducir corriente. Entonces, están ahí, está completamente neutro ahí, no está cargado, no se desliga. Porque la finalidad de un conductor y de un aislador es lo siguiente, ¿no es cierto? De que el conductor, para que sea conductor, debe tener gran cantidad de cargas libres. Así lo definimos. Un conductor es porque tiene gran cantidad de cargas libres. Pero ¿cómo se produce? Por esta causa, ¿no es cierto? De que los átomos, los electrones se desprenden fácilmente del átomo. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí los conductores y aisladores. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que nosotros definimos es lo siguiente: que es un conductor que tiene gran cantidad de cargas libres, que es un aislador que tiene poquísimas cargas libres. ¿Ya? Poquísimas cargas libres. Entonces, esa es la diferencia de un aislador con un conductor. Ok. Bueno, finalmente, en esta primera parte, vamos a ver lo que es la ley de Coulomb, ¿no es cierto? La ley de Coulomb. Entonces hemos hablado, pero ahora vamos a definir matemáticamente cómo es el comportamiento de los electrones. Vamos a describir matemáticamente cómo es el comportamiento de los cuerpos cargados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Coulomb? Simplemente vio que los cuerpos están cargados y cómo es su comportamiento eléctrico. Entonces dijo lo siguiente: la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, la magnitud de las fuerzas eléctricas de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, dos partículas cargadas positivas y negativas, ¿no es cierto?
Entonces van a traer fuerza de atracción. ¿Ok? Y mire cómo está en la dirección de la fuerza, ¿no? La dirección de la fuerza. O que el signo de la carga nos va a dar la dirección también de la fuerza. ¿Ya? Entonces sí, van a traer, mire cómo es la dirección de la fuerza. ¿Ya? ¿Ok? Ahora tenemos dos cuerpos cargados positivamente, de igual carga. Entonces mire la dirección de la fuerza cómo está. Van a ser repulsivas, ¿no es cierto? De igual manera, dos cuerpos los podemos cargar también negativamente. Y mire cómo se manifiestan, ¿no es cierto? La dirección de las fuerzas. Es cierto que dos cargas van a traer, van a conseguir una fuerza, ¿no es cierto? Dos cargas originan una fuerza. ¿Está bien? La dirección de la fuerza está en ese sentido si son de cargas diferentes. Son cargas iguales, tienen cargas, el sentido son contrarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, repulsión. Entonces tenemos la distancia. Entonces, ¿qué nos dice? Que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual al producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado multiplicado por una constante de proporcionalidad eléctrica. K. K es una constante de proporcionalidad eléctrica. ¿Y cuál es su valor de esa proporcionalidad? 9 por 10 elevado a las 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ok, ¿ya? Entonces eso definimos entonces coulomb, su magnitud y dirección. Ojo que la dirección lo determinan los signos de las cargas, ¿ya? Los signos de la carga van a determinar la dirección de la fuerza. ¿Ya? Entonces, simplemente, entonces decimos que las cargas son magnitudes de las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Magnitudes de las cargas eléctricas, ¿ya? Expresado. Entonces podemos decir también lo siguiente, ¿no? Los pares de fuerzas eléctricas de atracción o repulsión son de acción y reacción a distancia. A distancia. Ese es ¿no? Las cargas a distancias es lo que se forman, ¿no? Son pares de fuerzas eléctricas de atracción o repulsión y son de acción y reacción a distancia. ¿Ya? Además tienen la misma línea de acción. Entonces, eso es lo que tenemos como cargas eléctricas. Ok. Entonces, para un sistema de 3 o más partículas cargadas se cumple que la fuerza eléctrica resultante sobre una de ellas es igual a la suma vectorial independientemente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de las otras cargas. Y eso se llama el principio de superposición. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, 3 cargas. Cargas 1, cargas 2 y cargas 3. ¿Ya? Tengo las distancias respectivas de cada una de las cargas, ¿no? Una con otra. Sus distancias. Entonces me piden encontrar, por ejemplo, la resultante sobre la carga SU3. Sobre esta carga me piden
determinar la resultante. ¿Ya? Entonces lo que hago es lo siguiente, hago la comparación con cada una de ellas. Entonces primero, en primer lugar, hago la interacción entre la carga sub 3 y la carga sub. Entonces vemos que los dos tienen la misma carga. Los dos tienen la misma carga, ¿ok? Los dos tienen la misma carga. Entonces, ¿qué clase de fuerza se produce? Una fuerza de repulsión. Entonces tenemos la fuerza sub 1, porque es interactuado con la fuerza sub. Como también acá también podríamos haber graficado acá la fuerza, en la carga sub 1 podríamos haber graficado la fuerza. Pero no lo hacemos porque nos dicen con respecto a la carga sub 3 donde vamos a determinar. Entonces, por eso yo grafico la fuerza sub. Ahora, de igual modo, como yo estoy actuando sobre la carga sub 3, analizo con la otra carga, que es la carga sub 2. Entonces, observo que los dos tienen las cargas diferentes, ¿no es cierto? Y si tienen cargas diferentes, van a tener fuerzas de atracción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza sobre la carga sub 3? Es esa dirección, ¿no es cierto? De igual manera, de la carga sub 2 también la fuerza es hacia S, ¿no? Hacia la carga sub 3, ¿sí? La fuerza va en este sentido, ¿no es cierto? Pero tengo que representar, porque me dicen que sobre la carga sub 3 estoy analizando. Entonces ya tengo estas dos fuerzas originadas por las cargas. Entonces lo que hago simplemente es una suma vectorial. Entonces simplemente encuentro yo la resultante, que va a ser igual a la suma vectorial de las otras dos fuerzas. Entonces así es el comportamiento y así debemos, ¿no?, trabajar con las direcciones de las cargas, ¿no? Las direcciones de las fuerzas. Cuando interactúan, las direcciones de la fuerza cuando actúan dos cargas. Ok, jovencitos. Dígame. No, diferenciamos una cosa con respecto, cuando nos dice con respecto a un punto, ya no son fuerza eléctrica, sino es campo eléctrico que vamos a ver más después, ¿ya? Pero cuando hablamos de fuerza, son entre cargas siempre, entre cargas eléctricas. Fuerza entre cargas, tiene que haber cargas eléctricas, ¿ya? Claro, sí. Sí, indudablemente te tienen que decir, con respecto a la carga sub 3, determíneme la resultante. Con respecto a la carga sub 1, sobre la carga sub 1, determíneme su resultante. Sí, no, en todo el problema siempre se verifica sobre quién van a actuar. ¿Ya? Sí. Ya, ok. Entonces, vayamos entonces ahora sí a los problemitas, ¿ya? Antes de entrar a lo que es el otro concepto, que es campo eléctrico. Rápidamente vamos a los otros problemas. Bueno, parece que bueno, ejercicio. Primer ejercicio. Dice lo siguiente. Al ser frotada una varita de vidrio, puede desviar un chorro delgado de agua. Puede desviar un chorro delgado de agua. ¿Cómo se muestra la figura? Entonces tenemos ahí, antes de electrización, entonces le acercamos una barrita y se va a producir eso, ¿no? Positivamente. ¿No? Entonces primero sí, aquí la cara negativa y luego los dos quedan cargados positivamente y se rechazan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces en este contexto dice, determine el número de electrones que perdió el vidrio si la carga eléctrica es 24 picocol. ¿Ya? Determine el número de electrones que perdió el vidrio si la carga eléctrica es 24 picocol.
¿Ya? Simplemente sabemos nosotros que por cuantización de la carga y teniendo en cuenta que un pico coulomb es igual a menos 12, 10 elevado a la menos 12 coulomb. Entonces, sabemos que por la cuantización de la carga, Q es igual al número de electrones. Entonces tenemos ahí, despejamos el número de electrones. ¿Cómo lo obtenemos? La carga sobre el electrón. ¿Cuánto nos dice que la carga que se ha electrizado? ¿No es cierto? Es 24 por 10 elevado a la menos 12. ¿Cuánto es la carga del electrón? 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Entonces, ¿cuánto, dice, determine el número de electrones que perdió el vidrio si la carga eléctrica es 24 pico coulomb? ¿Ya? Entonces, si la carga es igual entre ¿cuántos electrones perdió el vidrio? Perdió el vidrio. Entonces ha perdido 15 por 10 elevado a la menos 10 elevado a la 7 electrones. ¿Ya? Así de simple. Entonces utilizamos esta relación de la cuantización de las cargas eléctricas. ¿Ya? Eso es. En este contexto determina el número de electrones que perdió el vidrio si la carga eléctrica es 24 pico coulomb. ¿Ya? Ok, entonces simplemente hay que utilizar esa relación de la cuantización de la carga eléctrica. Segundo problema. Dice, en la figura 12 cerillas metálicas del mismo radio, donde la carga sub 1 es igual a 60 microcoulomb y la carga 12 es menos 40 microcoulomb. Se ponen en contacto y luego se separan una distancia de 10 centímetros. ¿Ya? Se ponen en contacto y luego se separan una distancia de 10 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre las esferillas. ¿Ya? Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre las esferillas. Entonces, en el estado inicial tenemos dos cargas aisladas. Dices aislada porque no está afectado por el medio ambiente. ¿Ya? En ese sentido se dice, ¿no? Entonces, tenemos 12 esferillas, ¿no es cierto? Ahora lo ponemos en contacto. Dice, se ponen en contacto. ¿Ya? Se ponen en contacto. Entonces, y luego me dice que se van a separar. Y luego se separan, indudablemente, 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, decimos lo primero, ¿no es cierto? Al ponerse en contacto, entonces ahí va a haber un comportamiento, un repartimiento, ¿no? Un comportamiento, va a haber un repartimiento de electrones ahí. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. Entonces, y luego vemos que cuando están en contacto, luego se vuelven a cargar con la misma carga, ¿sí? Los dos cuerpos. Y se separan 10 centímetros. ¿Sí? O sea, va a haber una repulsión nuevamente, ¿no? Entonces, el proceso de cuando tenemos 12 esferillas metálicas de cargas estos, se ponen en contacto y luego se separan a una distancia de 10 centímetros. Entonces, sabemos que en el estado inicial, la carga va a ser igual a la suma de las cargas, ¿no? Y cuando hacemos las sumas, son las sumas algebraicas, pues, ¿no? Suma algebraica. ¿Ya? Entonces, inicialmente, estos dos van a tener, ¿no? ¿Cierto? Van a tener en contacto y va a ser la suma de las cargas. ¿Cuánto es la carga total que tienen estos dos?
¿no es cierto? Inicial, este es el aspecto inicial, ¿ya? Entonces tenemos que es igual a 20 microcoulomb, ¿ok? 20 microcoulomb, ¿ok? Inicialmente. Luego, su estado final me dicen que se separan esas dos cargas. Entonces, su estado final es la suma de las dos cargas, se separan ya con la misma carga, se separan. Que va a ser igual a 2 veces Q. ¿Ya? Entonces, por la ley de la conservación de la carga, decimos lo siguiente, ¿no es cierto? Carga inicial debe ser igual a la carga final, porque no se ha perdido la carga. ¿Ya? Entonces, escribimos, pues. ¿Cuál es la carga final? Inicial era 20 microcoulomb. Ha obtenido 20 microcoulomb, que va a ser igual a 2 veces la carga. Entonces, por lo tanto, la carga va a ser igual a 10 microcoulomb. 10 microcoulomb. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya sabemos que son 10 microcoulomb cada uno. Entonces, su estado final, aquí, se retira, ¿no? Se rechaza nuevamente a una distancia de 10 centímetros, ¿ya? Con esta cantidad de carga, 10 microcoulomb. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre las esféricas. Entonces, por la ley de Coulomb, sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la constante, el producto de las cargas, ¿no?, al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. Entonces, sabemos que es igual a 9 por 10 elevado a la 9, por 10 por 10 elevado a la menos 6 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nos da como resultado 90 newtons. 90 newtons. Y esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Bueno, parece que no. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho acá simplemente, su estado inicial es, acá están aislados, están separados estas dos cargas. No hay interactuar todavía, no hay nada. Entonces, nos dice que el problema empieza cuando nosotros lo unimos, los dos. Entonces, al unirse va a tener una carga inicial las dos, ¿no es cierto? Que va a ser la suma de las dos cargas. Esa suma nosotros lo efectuamos algebraicamente, porque uno va a tener carga positiva y otro negativa. Entonces va a haber un resultado de la unión de esas dos cargas, que es igual a 20 microcoulomb, ¿no es cierto? Porque 60 menos 40 sería 20. Ya. Entonces tiene su estado inicial. Luego sabemos nosotros que el fenómeno llega a un momento en el cual los otros se vuelven a recargar, ¿no es cierto? Como resultado tenía 20, pero ahora se comparten esos. Esos 20 microcoulomb se comparten. ¿Ya? Entonces, finalmente sabemos que lo que nosotros observamos simplemente que después los otros, esas dos cargas se rechazan. Y me dice, ese rechazo a una distancia de 10 centímetros, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual es esa fuerza? ¿Ya? Entonces, simplemente sabemos que se rechaza con la misma carga. ¿Por qué se rechaza? Porque tiene la misma carga. Pero las cargas se conservan, ¿no es cierto? Inicialmente consiguen una carga de 20 microcoulomb y finalmente también van a tener 20 microcoulomb. Pero esos 20 microcoulomb se reparten entre esas dos cargas. ¿Ya? Y entonces se rechaza cada uno con 10 microcoulomb. Y luego simplemente se efectúa esa fuerza, ¿no es cierto? Aún nos piden cuál es esa fuerza de rechazo, ¿no es cierto? ¿Ya? A una distancia indudablemente a una distancia de 10 centímetros. Bueno, entonces como resultado tenemos que es igual a 90 newtons. Tercer problema. Nos dice que en un laboratorio
Se ubican dos esferitas metálicas cargadas y aisladas con cargas 20 microcoulomb y 80 microcoulomb, como se muestra en la figura. Dos esferitas cargadas, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿a qué distancia sobre la esferita Q1 se debe colocar otra esferita de carga Q0, positiva, para que se encuentre en equilibrio? Entonces nosotros vamos a ubicar ahí una fuerza, ¿ya? Una carga Q0. De tal manera que en esa posición que se encuentra esa carga, ¿no? Dice, ¿a qué distancia de la esferita Q1 debe colocar una esferita para que se encuentre en equilibrio? ¿Ya? Para que se encuentre en equilibrio. Entonces tenemos ahí X. $60 menos X. Entonces vemos lo siguiente. La carga Q1 sobre la carga Q0, ¿no es cierto?, va a efectuar una fuerza Q. ¿Ya? De igual manera, ya que están en la misma línea de acción, entonces también la carga Q2 sobre la carga Q0 va a efectuar una fuerza F2. ¿Ya? Ojo que esta fuerza está en esta dirección porque los dos son de signos positivos, ¿no es cierto? Signos positivos, son del mismo signo, se rechazan, ¿no es cierto? La fuerza Q1, como también va a estar hacia la izquierda. E igual, ¿no es cierto?, con la carga Q2, ¿no es cierto? Con respecto a la carga Q0, es hacia la izquierda, y el otro, ¿no es cierto?, de la carga Q2 también va en este sentido, ¿no? ¿Ya? Pero me dice que tengo que analizar sobre la carga Q0. Dice, ¿a qué distancia de la esferita Q0 se debe colocar una carga para que se encuentre en equilibrio? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces me dicen que para que esté en equilibrio, entonces para que la carga Q0 se mantenga en equilibrio, ¿qué cosa quiere decir? Que no sea arrasado ni por la carga 1 ni por la carga 2. Eso quiere decir que no sea arrasado ni por la carga 1 ni por, o sea, no sea rechazada, ¿no es cierto? Entonces queda ahí. ¿Ya? En esa posición, para que se quede en esa posición. Entonces tenemos que la fuerza de 1 debe ser igual que la fuerza de su 2. ¿Ya? Entonces igualamos simplemente. La fuerza eléctrica es igual a 1 carga su 1 por carga su 0 sobre X cuadrado. X elevado a la X cuadrado. Es igual a ¿qué? A la carga su 2, la carga su 0, ¿no es cierto?, multiplicado por la carga su 0 sobre la distancia. Si todo es 60, entonces sería 60 menos X al cuadrado. Bueno, simplificamos las cargas, porque lo que nos interesa es determinar en qué posición lo debemos colocar esa esferita. ¿Cierto? Con respecto a la carga Q1. Entonces tenemos como resultado 20, 80, se elimina eso y queda como 1 sobre X cuadrado, 4 sobre 60 menos X, todo elevado al cuadrado. Le extraemos la raíz a ambos miembros,
y tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? 1 sobre X igual a 2 sobre 60 menos X. Entonces 60 menos X es igual a 2X. Por lo tanto, tenemos que 60 X es igual a 20 centímetros, ¿no? Sería, pasa al segundo mismo, sería 3X, ¿no es cierto? 60 entre 2, 60 entre 3, ¿no es cierto? Sería 20 centímetros. Entonces el resultado es 20 centímetros. Sí, dígame. Sí, pregunte. Claro, puede ir. Ya sería otro problema. Claro, puede estar al otro lado de la carga sub 1, ¿no es cierto? Eso es lo que me quiere. Que esta, por ejemplo, esta partícula sea cargada, sea ubicada por acá, ¿no es cierto? Eso es lo que me quiere decir. Claro, ese ya sería otro problema. Porque acá no dice simplemente, mire, acá dice cómo se muestra la figura. Entonces la figura ya me está diciendo dónde estoy ubicando la carga su cero. ¿Ya? Si no me hubiese puesto esto, entonces, si me dice simplemente, ¿no? En laboratorio se ubica dos esferitas metálicas cargadas aisladas con carga tanto. Dice, ¿a qué distancia debo? Dice, ¿no? Ya no pongo la figura. Entonces, ¿a qué distancia de la esferita, de la esfera, carga su Q1, debe colocarse una esferita Q0 para que se encuentre en equilibrio? ¿Ya? ¿Ya? En este caso sí te está especificando la figura. ¿Ya? Ya, ok. Dice, para el sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestre en la figura, ¿eh? ¿Ya? Para un sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestre en la figura, determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga menos 2 microcoulomb. Considere de que la carga sub 1 y la carga sub 2, carga 1 es 10 y carga sub 2 es 15 microcoulomb. Bueno, nos dice esto, ¿no es cierto? Esto es lo que nos muestra la figura. ¿Ya? Dice, un sistema de partículas cargadas eléctricamente como que se muestra en la figura. ¿Ok? Entonces me piden determine la fuerza resultante sobre la partícula con carga Q sub 0, ahí está, ¿no es cierto? 2 microcoulomb. Entonces tenemos ahí la distancia, es 30 centímetros, eso es lo que nos muestra la figura, son datos de la figura, 10 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esto, ¿no? Entonces vemos lo siguiente, ¿no? Entonces vemos de que la carga sub 1 es positivo y la carga sub 0 es negativo. Entonces vamos a ver cómo actúan con la carga sub, ¿no? Sobre la carga sub 0. Entonces vemos que la dirección de la carga es atractiva, ¿no es cierto? Las dos van a tener, pero como yo voy a analizar sobre la carga sub 0, entonces gráfico sobre, ¿no? Entonces pongo fuerza sub 1. De igual modo, hago la comparación, ¿no es cierto? Lo relaciono ahora con la carga sub 2. Entonces también tiene signos diferentes, por lo tanto va a tener una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aplico una fuerza en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué sucede? Entonces tengo la fuerza sub 2. ¿Ya? Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica de Q sub 1 sobre la carga sub 0. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Entonces, primero analizamos
determinamos esta fuerza sub. Entonces, simplemente está a una distancia de 30 centímetros, ¿no es cierto? Está, y reemplazamos los datos, entonces, ¿no es cierto? 9 por 10 elevado a la 9, 10 por 10 elevado a la menos 6, 2 por 10 elevado a la menos 6. Todo entre 30 por 10 elevado a la menos 2, todo al cuadrado, que es igual a 2 newtons. Ok. Entonces la magnitud, ahora vamos a ver con respecto a la carga sub 2, ¿no es cierto? Sobre la carga sub 0. Entonces, de igual manera, del anterior, reemplazamos los datos. En este caso va a ser la carga sub 2, carga sub 0. La distancia ahora es 10 centímetros. Entonces, ¿qué fuerza me va a dar? Pues reemplazamos los datos y obtenemos que me va a dar igual a 27 newtons. O sea, la fuerza sub 2 es igual a 27 newtons. La fuerza sub 1 es igual a 2 newtons. Entonces, pero están en sentido contrario. ¿Cierto? Sentido contrario. Entonces, están en sentido contrario, entonces vamos a determinar entonces la magnitud de la fuerza neta sobre la carga sub 0. Entonces va a ser igual a la fuerza, es igual a la fuerza sub 2 menos la fuerza sub 1 es igual a 27 menos 25 newtons. Y es eso. Nos piden la magnitud. La dirección indudablemente que va a ser hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia la derecha, hacia la carga sub 2. Entonces la carga sub 2 lo va a vencer a la carga, ¿no es cierto? Con relación a la acción de la fuerza producida por la carga sub. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Entonces con eso vamos a ver lo que es, hemos visto lo que es fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Fuerza eléctrica. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, jovencitos? Ya, hay algo que me ha escrito que me dice. Ay, cámara, no sé, bueno, creo que es. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es el otro concepto. El otro concepto es campo eléctrico, ¿ya? Inmediatamente. Campo eléctrico. ¿Qué entendemos nosotros por campo eléctrico? Entendemos por campo eléctrico, se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso es campo eléctrico. ¿Ya? Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si la carga de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. Ok. Entonces nosotros sabemos como referencia, tenemos por ejemplo la Tierra. La Tierra, nosotros ponemos por ejemplo, todo cuerpo que tiene, la Tierra tiene masa. Todo cuerpo que tiene masa tiene esa propiedad de atraer a los otros cuerpos. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hemos visto? Lo hemos explicado cuando hemos visto lo que es fuerza gravitatoria. ¿No es cierto? Entonces tenemos ahí, ponemos una masa de prueba, puede ser nosotros, ¿no es cierto? Con respecto a la Tierra. Entonces es una masa. Entonces ubicamos esa masa alrededor de la Tierra.
o en la superficie de la Tierra también puede ser, ¿cierto? Entonces va a aparecer una fuerza gravitatoria, una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces, si esa masa está sometida a una fuerza, quiere decir que alrededor de la Tierra, existe un campo gravitatorio. ¿Ya? Existe un campo que nosotros le denominamos campo gravitatorio. Eso es, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo, estamos comprobando si alrededor de la Tierra existe algo. Sí, existe una fuerza que nos atrae. ¿Y por qué es esa fuerza? Porque alrededor de la Tierra existe un campo gravitatorio. ¿Ya? Porque tiene más. Lo mismo sucede con respecto a un cuerpo cargado. ¿Ya? Entonces, un cuerpo cargado, por ejemplo, les digo, ese cuerpo cargado está negativamente. ¿Ok? Entonces, ubico una carga de prueba positivo. Y si esa carga de prueba positiva está sometida mediante una fuerza eléctrica, me dice que alrededor de esa carga, que está cargada negativamente, va a existir ¿qué cosa? Un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es la carga de prueba? Es para comprobar la existencia del campo eléctrico debido a otra carga, ¿no es cierto? Que alrededor de la otra carga va a existir una, ¿no? Entonces, alrededor de la carga rojo, ¿no es cierto? De esta esferita roja, está cargado negativamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa quiere decir que yo ubique una carga de prueba? Que yo estoy comprobando de que esta carga roja, ¿no es cierto?, está generando un campo eléctrico. Esta carga roja está generando un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, así nosotros definimos la existencia del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, decimos, el campo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza eléctrica sobre la carga sucesiva. Entonces, aquí estamos determinando el campo utilizando una carga de prueba. ¿Ya? Entonces, así definimos nosotros el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que en un espacio existe un campo eléctrico? Simplemente ubicando una carga de prueba. Si esa carga es tanto rechazado como atraído, en este caso está siendo atraído, ¿no es cierto? Decimos entonces, comprobamos de que sí, alrededor de esa carga, ¿no es cierto? Esa carga roja, ¿no es cierto? Esa partícula roja que está cargada, alrededor de esa partícula existe un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros definimos el campo eléctrico. Entonces. Ahora, su unidad es muy necesario, es newton sobre coulomb. Claro, fuerza sobre coulomb. ¿No? Q0 es la carga de prueba positiva que experimenta el campo eléctrico. Campo eléctrico de una carga puntual. Ahora vemos lo que produce, por ejemplo, la carga roja que estamos, ¿no? La esferita roja. En este caso, estamos generalizando. ¿Ya? Decimos que la magnitud de un campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la carga. Entonces es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga. Entonces el campo es igual a Q por la constante por la carga, ¿cierto? Sobre R cuadrado. Entonces Q es la magnitud de la carga que produce el campo eléctrico. Tenemos una carga positiva. En un punto P no hay carga, en el punto P no hay carga, simplemente es un punto. Decimos que en ese punto está en una distancia, se va a producir un campo eléctrico. ¿Ya? Con respecto a la carga. ¿Ok?
Y vemos que la dirección tiene en un sentido repulsivo. ¿Ya? Su accionar del campo es repulsivo en ese punto, debido a que la carga Q es positiva. Del mismo modo, si nosotros tenemos una carga negativa, entonces en el punto P va a existir una fuerza, ¿no es cierto? Atractivo, que nosotros denominamos entonces el campo va a ser atractivo. ¿Ya? El campo en este punto P va a ser hacia atractivo. ¿Ya? Entonces, el análisis que hacemos nosotros en este punto con respecto a esta carga de origen, ¿no es cierto?, es que el campo se va dirigida hacia eso. Si es que la carga es negativa. Y si la carga es positiva, ¿no?, es repulsivo el otro. ¿No? ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros analizamos los campos eléctricos con respecto a una carga de origen. Con respecto a una carga de origen. Ojo que en el anterior lo hemos definido el campo con respecto a una carga de prueba. O sea, esto lo estamos definiendo con respecto a su carga de origen. Que origina el campo. Que origina el campo. Ok. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Para un sistema de dos o más partículas cargadas, el campo eléctrico en un punto del espacio libre es igual a la suma vectorial. A la suma vectorial independiente de los campos eléctricos producidos por cada carga. ¿Ya? Para un sistema de dos o más partículas cargadas, el campo eléctrico en un punto del espacio libre es igual a la suma vectorial independiente de los campos eléctricos producidos por la carga. Mira, principio de la superposición, lo que hemos visto en lo anterior, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos dos cargas, carga SU1 y carga SU2. Queremos analizar lo que sucede en el punto, en ese punto. Ojo que en ese punto no hay carga eléctrica, simplemente es un punto. Que vamos a analizar qué es lo que sucede con respecto a la carga 1, con respecto a los campos generados por la carga 1 y la carga 2. Entonces sabemos que la carga 1, ¿no es cierto?, trazamos, tiene un campo repulsivo. Tiene un campo repulsivo. La carga SU2 tiene un campo atractivo. Por lo tanto, el campo SU1 más el campo SU2, ¿no es cierto?, vamos a obtener como resultante producido por esos dos campos. Entonces, por eso nos dice, ¿ya?, para un sistema de dos o más partículas cargadas, el campo eléctrico en un punto del espacio libre es igual a la suma vectorial independiente de los campos eléctricos producidos por cada carga. ¿Ya? Entonces, lo primero que analizamos en este punto es determinar el campo SU1. Luego, el campo SU2. ¿No es cierto? Una vez determinados esos dos campos, determinamos el campo único. ¿Ya? Ok. Entonces, el problema de la superposición de la carga. Vamos a ver un concepto importante. ¿Qué cosas son las líneas de fuerzas de campo eléctrico? Líneas de fuerzas del campo eléctrico. Entonces, son líneas imaginarias que indican la dirección y el campo eléctrico en una región espacial. Son líneas imaginarias que indican la dirección del campo eléctrico, ¿no?, en una región espacial. Para una carga puntual positiva o negativa aislada, si tiene lo siguiente. Entonces sabemos que si la carga es positiva, tiene una carga
tiene unas líneas de fuerza que están saliendo, que nosotros llamamos campo eléctrico divergente. ¿Ya? Eso es, dale. Ahora, si la carga es negativa, va a tener un campo eléctrico convergente. Va a tener un campo eléctrico convergente. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos eso. Ahora, si nosotros determinamos o vemos cómo es el actuar de dos cargas, positivas y negativas, o de signos opuestos, entonces las líneas son cerradas, ¿no? Le llamamos cerrada porque va de positivo al negativo. ¿Ya? De positivo al negativo. O sea, inician en carga positiva y terminan en la carga negativa. ¿Ya? ¿Ok? Son atraídas, pues, ¿no? De la carga positiva es atraída a la carga negativa. ¿No es cierto? Van dirigidas de carga positiva a carga negativa. ¿Ok? Carga del mismo signo, el comportamiento de estas líneas de fuerzas, el comportamiento, ¿no? Tienen el mismo signo, ya sea positivo o sea negativo, las líneas son abiertas, ¿no? O sea, se divergen las líneas. ¿No es cierto? Son abiertas. ¿Ok? Entonces son la forma de cómo actúan esas líneas de fuerzas en una determinada carga eléctrica. ¿Ya? En una carga eléctrica. Entonces podemos agregar lo siguiente, ¿no? Decimos que la línea de fuerza del campo eléctrico nunca se intersecta. ¿Ya? Esas líneas nunca se van a intersectar, siempre van a ser paralelas, ¿no es cierto? Como ustedes lo han observado. ¿Ok? El número de líneas de fuerza, el número de líneas de fuerza, L, que salen de una carga positiva o que entran en una carga negativa, es proporcionada a la magnitud de la carga eléctrica. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, yo tengo una carga que 20 microcoulomb. Entonces digo, 20 tiene 20 líneas, esa carga tiene 20 líneas. Ahora si yo digo, una carga que tenga 50 microcoulomb, quiere decir que su magnitud no va a equivaler a que 50 líneas. ¿Ya? Entonces, el número de líneas está relacionado con la magnitud de la carga eléctrica. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces, la relación entre el número de líneas con la carga es constante. Entonces, vemos ahí, ¿no? El comportamiento. Se van a divergir, comienzan a unirse, ¿no? Van de carga positiva y terminan en la carga negativa. Partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. Dígame. ¿En esta? ¿En la anterior? Entonces las dos cargas, por ejemplo, una es, ¿no? Llega a convertirse y se transforma en una curva, en unas líneas cerradas, ¿no? Es la configuración de este. ¿Me dice? ¿Ya? ¿Sí? Partículas cargadas en un campo eléctrico. O sea, nosotros, por ejemplo, un campo eléctrico es uniforme en una región espacial cuando su magnitud y dirección permanece constante. Se representa por las líneas de fuerzas paralelas e igualmente espaciadas, ¿no? Entonces tenemos dos placas, dos conductores cargados, positivo, negativamente. Entonces, genera un campo. El campo siempre se genera de positivo a negativo, ¿ya? Tengan presente eso. De positivo a negativo nos generamos un campo eléctrico. Ahora me dice que si yo ubico una carga positiva en ese espacio, entonces
va a generar una fuerza eléctrica sobre esa carga. Entonces, esa fuerza eléctrica, su dirección me dice que va a ser igual a la dirección del campo eléctrico. El sentido del campo eléctrico es igual al sentido de la fuerza eléctrica. Siempre y cuando la carga debe ser positiva. La carga debe ser positiva. ¿Ya? Entonces, dice, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección del campo eléctrico. Ok. Ahora, si nosotros también tenemos esta placa y tenemos el campo eléctrico respectivo, ahora voy a ubicar una carga negativa. Entonces me dice que si yo ubico una carga negativa, ¿qué es lo que sucede? Que la fuerza eléctrica va a tener el sentido contrario al campo eléctrico. ¿Ya? Va a tener el sentido contrario al campo eléctrico. Ok. Entonces la fuerza eléctrica tiene dirección opuesta al campo eléctrico. Entonces la fuerza eléctrica tiene dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Ya? Entonces siempre que se nos presente estos casos, ¿ya? La carga eléctrica en un campo eléctrico, si es positiva, tiene la misma dirección del campo eléctrico. Si la carga es negativa, tiene dirección contraria. La fuerza tiene dirección opuesta al campo eléctrico, a la dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Bueno, jovencito, eso es todo lo que nosotros debemos conocer con respecto a los campos eléctricos. Vamos ahora inmediatamente, el tiempo se nos va, a los problemas. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente. ¿Eh? La figura muestra una esferita de 0,8 gramos, un microcoulomb en equilibrio, suspendida de un hilo no conductor e inextensible de peso despreciable. Determine la magnitud del campo eléctrico uniforme horizontal. Entonces, determine la magnitud del campo eléctrico uniforme horizontal. Entonces tenemos ahí la esferita, tenemos el campo eléctrico horizontal, ¿no es cierto? Afectado, como muestra, dice la figura muestra, la figura nos dice que es igual a 30, la longitud 30, 18 la centímetro, debido a que los ángulos debe ser 37. Bueno, nos dan estos datos, ¿no? 30 y 18. Bueno, entonces decimos lo siguiente entonces. Está sometido a este campo, es positivo, ¿no es cierto? Positivo. Hemos dicho, si está sometido a este campo y tenemos que la esferita tiene esta posición, entonces quiere decir que está afectado por una fuerza eléctrica en el mismo sentido del campo eléctrico. ¿Ya? Eso nos ayudó la última expresión de la teoría. ¿Ya? Entonces, si el campo está, entonces quiere decir que está en la misma dirección del campo eléctrico, ¿no? Si la carga es positiva. Ahora también sabemos que esa carga debe tener peso, ¿no es cierto? Es igual a la masa por la gravedad. Y tenemos el hilo que está atado a la esferita, entonces debe tener también, actúa mediante una tensión, ¿no es cierto? Esa cuerda está usando como una tensión que está atada a la esferita. Bueno, observamos que nosotros, ¿no? Observamos que sobre la carga sub, que la cual no vamos a comprobarlo para poder determinar el campo eléctrico. Entonces, podemos utilizar de la siguiente manera, ¿no es cierto? Tenemos tres fuerzas concurrentes en un punto, entonces podemos ver por el método analítico, ¿no es cierto?
o por el método del triángulo también hemos dicho, ¿no? Entonces ese es el ángulo 37, porque si 30 es, ¿no es cierto?, es la longitud y tenemos ahí el lado desplazado, 18 centímetros, entonces nos va a dar lo siguiente. ¿Sí? Me preguntan. ¿Ya? Entonces tenemos esos datos. Entonces lo que hacemos es simplemente llevarlo. Representamos el triángulo, la fuerza eléctrica, el peso, ¿no es cierto? Representamos el peso, la fuerza eléctrica y luego la tensión. Representamos los ángulos y relacionamos dónde para poder determinar el campo eléctrico. Entonces, determinar la magnitud del campo eléctrico uniforme horizontal. Entonces, sabemos que la forma de relacionar va a ser el peso con la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, ¿sí? La fuerza eléctrica lo podemos representar como la carga, como el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, damos los datos de la tangente de 37, que es igual a 3/4, y relacionamos con la carga del campo, la masa y la gravedad. Despejamos el campo, y que va a ser igual a 3 veces masa por gravedad sobre 4 veces la carga. Le damos todos los datos a la masa, a la gravedad y a la carga, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la masa? 0,8 gramos, ¿no es cierto? Hay que convertirlo en kilogramos. Por eso le multiplicamos por 10 elevado a la menos 3. La gravedad es igual a 10, ¿no es cierto? 4 por la carga, que es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6. Entonces tenemos. Entonces el resultado es 6 por 10 elevado a la 3. Newton sobre Coulomb. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Me dicen? Bueno, pasamos al siguiente. Para un sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestra en la figura, tenemos ahí, determine la magnitud del campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la figura, la carga 1, carga 2, 10 centímetros, la distancia. Entonces la carga 1 es igual a 4, la carga 2 es igual a 3. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? La carga 1 en el punto, como es positivo, es repulsivo el campo. De igual manera, la carga 2 también es repulsiva en el punto P, entonces el campo. Entonces ya tenemos dos campos, ¿no? 1 y 2, que son tan perpendiculares, ¿no es cierto? Tan perpendiculares. Entonces vamos a tener el campo en medio. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, para el campo uso 1, para una distancia de 10 centímetros, ¿cuánto es? Le damos los valores respectivos, 4 microcoulomb, 10 elevado a la menos 6, ¿no es cierto? 10 elevado a la menos 10 por 10 elevado a la menos 12, todo al cuadrado. Nos sale que es igual, nos da como resultado 36 por 10 elevado a la 5 newtons, ¿no es cierto? Ahora también tenemos el campo eléctrico del otro, el campo eléctrico es 2. De igual manera, reemplazamos los datos, nos da que es igual a 27. Ok. Ahora, el campo eléctrico resultante en ese punto vemos que son perpendiculares, entonces inmediatamente aplicamos lo que es Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces es igual al campo sub 1 al cuadrado más el campo sub 2 al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos los datos, 36 al cuadrado, 36 por 10 elevado a 5 al cuadrado, 27 por 10 a la 5 al cuadrado, y tenemos que es igual a 45 por 10 elevado a 5 newtons sobre Coulomb.
¿Ya? ¿Ok? Entonces, el campo es igual a 45 newtons. Bueno, vayamos al siguiente problema. Nos dice, en la figura muestra un sistema de partículas cargadas eléctricamente situadas sobre una circunferencia de radio igual a 30 centímetros. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en el centro de la circunferencia. Considere que las cargas son iguales, tanto positivo como negativo, que es 20 microcoulomb. Entonces tenemos ahí la esfera. Entonces tenemos ahí la esfera y me dice que yo debo determinar, ¿no es cierto?, el campo eléctrico en el centro, ¿no es cierto?, en el centro de la circunferencia. ¿Ya? Entonces vamos a analizar eso. Entonces vemos lo siguiente. Con respecto a la carga celeste, vamos a tener que el campo es producido acá, ¿no es cierto? Es repulsivo, en este punto va a ser repulsivo. Vamos a tener un campo de eso. Ahora vamos a ver la esferita verde. También en este punto, ¿cómo es? Repulsivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese campo, ¿no? Pero vemos que esos dos son iguales porque están a la misma distancia y tienen la misma magnitud, ¿cierto? Entonces estos dos son iguales, pero están en sentido opuesto y por lo tanto se van a anular. Entonces no hay un efecto horizontal. Vamos en el aspecto vertical. Entonces tenemos ahí, la carga 2 es repulsivo, es hacia abajo, ¿sí? La carga 2 positiva es repulsivo, es hacia abajo. Ahora vemos la parte en el extremo inferior, es menos la carga. Entonces la fuerza en la esferita roja es atractivo, en la esferita roja es atractivo. En la esferita naranja era repulsivo, en la esferita roja es atractivo. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico tiene que ser. Entonces, como en la parte horizontal le hemos eliminado los campos, solamente nos queda en la parte vertical. Entonces decimos que el campo eléctrico resultante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 veces el campo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, ese es el campo resultante. Entonces, la magnitud del campo eléctrico resultante va a ser igual a 2 veces el campo E. Ahora, ¿y cuánto es el campo E? Donde E, ¿no es cierto?, es el campo, es igual acá, 2 veces la carga, ¿no es cierto?, de origen. Los dos son cargas, la misma magnitud, ¿no es cierto? La misma magnitud, acá nos dice que son 20 microcoulomb. Entonces tenemos ahí la carga, la constante, 2 veces la carga, que es igual a 20 por 10 elevado a la menos 6, sobre la distancia, que es igual a 30 por 10 elevado a la menos 2, al cuadrado. ¿Ya? Entonces 4 por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb. Entonces ese es el campo que debemos terminar. ¿Ok? Entonces el resultado, ¿cuánto es el campo resultante? El campo es igual a 4, pero el campo resultante es 2 veces E, ¿no es cierto? 2 veces el campo. Entonces, ¿cuánto es el campo? 4 por 2 elevado multiplicado por 2, entonces la resultante va a ser igual a 8 por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb. ¿Ya? Newton sobre coulomb. Ok, entonces esa es la respuesta. Bueno, jovencito, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Entonces hay que tener presente esto, ¿no? ¿Cuándo es repulsivo? ¿Cuándo es atractivo? ¿Cuándo es repulsivo y cuándo es atractivo en un punto con respecto al campo eléctrico? Ok, vayamos al último problema. Dice lo siguiente: un cascarón esférico conductor de radio R con carga Q, distribuida en la superficie exterior. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar el cascarón. Tenemos un cascarón cargado, ¿no es cierto? En la parte, solamente en la parte de afuera tiene un cascarón, ¿no? Están las cargas. ¿Ya? Campo eléctrico del cascarón disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso sabemos. R desde el centro, ¿no? Al cuadrado, ¿no?
donde R es mayor que R. Entonces, ¿qué gráfica le corresponde al campo eléctrico del cascarón? Entonces vemos lo siguiente, ¿no? Me piden analizar, dice, el campo eléctrico disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de su centro cuando para R mayor que el radio. Entonces, R es un punto, ¿no es cierto? Es alrededor de ese cascarón, ¿no es cierto? Mayor que R. ¿Ok? Entonces, el cascarón se comporta como una carga, como un cuerpo cargado simplemente, ¿no es cierto? Entonces va a ser perpendicular, ¿no es cierto?, en todas las direcciones, el campo eléctrico. Entonces, observamos que en el interior no va a existir un campo porque no hay carga eléctrica, ¿no es cierto? ¿Ya? En la parte no hay carga eléctrica. ¿Ya? Si queremos determinar el campo en el centro también, porque se van a compensar, ¿no? En todo. Ok. Entonces, la gráfica es lo siguiente. Entonces, la idea es que el campo va a disminuir inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuanto mayor sea el eje, ¿no es cierto? Entonces, el campo es igual a 0 desde 0 a R. En la superficie, existe un campo ahí en la superficie, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí. Entonces, va la gráfica más adecuada porque es elevado. O sea, toda gráfica, cuando nos expresa en términos de exponencial, es violenta, es una curva. En este caso, tiene esta computación, ¿no es cierto? Porque estamos viendo de que E es igual a que estas dos son constantes, el K y la carga son constantes, ¿no es cierto? Que tiene. Es 1 sobre R cuadrado. Entonces la gráfica que se va a obtener simplemente es R al cuadrado. Si fuera simplemente R sería una recta. ¿Ya? Es una recta si fuese R. Pero aquí es R al cuadrado. Toda expresión cuadrática o exponencial es una curva. ¿Ya? Grábense eso. Toda expresión, eso ya en matemáticas lo han configurado de repente, cuando se habla de funciones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos de que toda gráfica, que si es exponencial es una curva. Si no es exponencial, no es una curva. Entonces aquí está descendiendo, ¿no es cierto? Porque cuanto mayor se aleje de la esfera, el campo se va a hacer menor. Entonces va disminuyendo el campo. Te vas alejando del radio de la esfera, o de la esfera misma, entonces va disminuyendo el campo. ¿Ya? Entonces decimos de que esa es la gráfica. ¿Ya? ¿Ya? Tiene esa configuración. ¿Ya? ¿Ok? Ojo, tengan presente. Si es una función exponencial, es una curva. ¿Ya? Si no es al cuadrado, por ejemplo, simplemente es 1 sobre R, le vuelvo a decir, ¿no es cierto? Es una recta. Ok. Entonces, esa es la respuesta de la gráfica. Entonces, para R mayor que el radio, disminuye como el de una partícula con igual carga situada en su centro. ¿Ya? Bueno, jovencitos, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. El problema es lo siguiente.
me dice que cuáles son de las gráficas que le muestran ahí es la más... Entonces nosotros sabemos así, en pocas, ¿no es cierto? Sabemos de que cuando se aleja de la esfera va a disminuir el campo eléctrico, eso sabemos, va a disminuir. Pero, ¿cómo disminuye? Sabemos que el campo está expresado por la siguiente relación, ¿no es cierto? Por esta relación. Entonces podemos escribir el campo igual a R, 1 sobre R simplemente. 1 sobre R al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos escribir de la siguiente manera, entonces, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo... ¿Es el punto terminas? Sí, ahorita. ¿Sabes qué? La Rosa va a ver, ya tengo el tren, ya dice, Puente San Juan, me vayas a recoger. Ya. Y es el punto. Con el carro, man. Entonces tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, borramos esta partecita, le ponemos 1. Esa es la idea. Que el campo va, con respecto a la distancia, va a R cuadrado, ¿no es cierto? Dice 1 sobre R cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando se aleja, se va a alejar en esta función, en función de 1 sobre R cuadrado. Entonces, porque acá no dice, simplemente dice, ¿no? El campo eléctrico del cascarón disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R, desde su centro, para R mayor que R. Claro, indudablemente, el campo en la esfera es igual a E, simplemente es el campo. ¿Ya? Pero cuando se va alejando de la esfera, queremos medir para un R mayor que el radio, entonces va a disminuir el campo. Entonces, ¿el campo cómo disminuye? En función de R al 1 sobre R cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes ven una función exponencial, entonces ya no es una recta, ¿no? Porque si fuese, por ejemplo, 1 sobre R, solamente 1 sobre R, entonces sería, si es 1 sobre R, simplemente sería una recta, sí. Pero en este caso es exponencial, que es 1 sobre R al cuadrado. ¿Ya? Exponencial. ¿Ok? Ya. Entonces tenemos ahí 1 sobre R cuadrado. Ya por eso la expresión que tenemos es igual de esta forma. ¿Ya? Tenemos, es 1 sobre R cuadrado. Entonces, tiene esta forma de disminución del campo eléctrico. Nada más, es una función, es cuestión de una función. En matemáticas, ¿no es cierto? E es igual a 1 sobre R. ¿Ya? Bueno, jovencito, ahí nos quedamos. Me están cortando ya. ¿Ya? No sé, ¿ya? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me dice? Ya, la respuesta de los ejercicios propios es el 1 es la B, la 2 es la C, la 3 es la C, la 4 es la C.